ancho del ligamento periodontal es de aproximadamente 0,25 milímetros, entre 0,2 máximo 0,4, y como tal el ancho y el espesor están dados como tal con los movimientos funcionales del diente. ¿Eso qué quiere decir? En dientes que no son funcionales, o sea, tenemos pacientes donde el diente no está en función, que quiere decir que el antagonista no está presente, ¿sí? Que nuestro diente está en una mordida cruzada anterior o posterior, donde no tiene una función adecuada con el diente antagonista. Esos dientes que no están en constante oclusión ni en función, que el paciente no puede morder con ellos, o esas cordales que están por allá distalizadas que no se usan, o son acumuladas de película, esas muelitas y esos dientes, su ligamento periodontal tiende a ser más delgado, o sea, se atrofia. ¿Por qué? Porque no hay unas fuerzas oclusales constantes que estén generando una presión sobre ese ligamento. Entonces es importante tener esa partecita como clara. La función del ligamento periodontal como tal es permitir que las fuerzas generadas durante la función masticatoria y otros contactos se distribuyan de forma uniforme y se reabsorban en el hueso alveolar a través como tal de ese hueso. O sea, ya nos ayudan a distribuir las fuerzas, pero ya tienen otras funciones que vamos a ver más adelante, y es esencial para la movilidad de los dientes. Vamos a ver que los dientes no son estáticos, ¿sí? Ellos están ahí pegados al hueso, ellos no son ahí quietos, ellos tienen movimiento, es un movimiento fisiológico normal, ¿listo? Cuando un diente no se mueve y está pegado al hueso, se llama anquilosis, y la anquilosis es una patología, ¿sí? Eso no es normal. Nuestro dientecito se mueve gracias al ligamento periodontal. Esto estamos en una radiografía en la zona de molar y premolar mandibular, en donde podemos distinguir como tal el hueso de la siguiente manera y el ligamento de la siguiente manera. Eso que ustedes ven acá que dice BC se llama cresta alveolar, ¿sí? Que creo que ustedes ya lo vieron porque va a pasar por la imagenología, ¿verdad? La cresta alveolar para nosotros en la parte periodontal es importantísima para saber si nuestro paciente tiene pérdida ósea o no, ¿sí? La cresta alveolar debe estar generalmente a nivel de la unión amelocemental o CJ, ¿sí? Nuestra cresta alveolar está por debajo o sea, lo normal es que esté a nivel o máximo 2 milímetros por debajo. Si está más abajo, es más, con la doctora Juliana Aguirre, que usted va a tener clase con ella, estamos en la discusión porque dice que hasta 3 milímetros se considera salud. Para mí, según lo que yo aprendí, son 2 milímetros, pero las dos tenemos que llegar a un consenso a ver cuándo decidimos. Pero lo que yo les explico a ustedes es que 2 milímetros a 2 milímetros por debajo de la UAC, esa cresta alveolar se considera salud. Ya más abajo lo consideramos enfermedad, lo consideramos una pérdida ósea a nivel de ese diente. Entonces tenemos la cresta alveolar y tenemos como tal la lámina dura, que es esta que ustedes ven acá, o LB. La lámina dura es la que nos va como tal a ayudar a formar el proceso alveolar o de hueso alveolar, que es el alvéolo, ¿sí? El alvéolo es la porción del hueso donde está incrustado el diente. Nuestro diente está allí en ese alvéolo, ¿listo? Entonces, pues eso fue, cierras la puerta y creo que no van a entrar nadie más porque me distraen a los chicos que llegaron temprano. Entonces, en ese orden de ideas es importante ver cómo observamos la lámina dura a nivel de la radiografía, pero observamos también un espacio, si ustedes se dan cuenta. Ese espacio está dado por el ligamento periodontal. Cuando nosotros hablamos de forma radiográfica y vamos a hacer la descripción de una radiografía, hablamos del espacio del ligamento periodontal más no del ligamento periodontal. Entonces observamos espacio del ligamento periodontal ensanchado, espacio del ligamento periodontal dentro de los límites normales, etc. Porque el ligamento periodontal es un tejido blanco que lo podemos observar en una radiografía. La idea es que lo veamos de este espesor, aproximadamente lo que yo les dije, un espesor aproximadamente 0,4, 0,2, 0,3 milímetros, poquito. Si algo muy ensanchado y nuestro paciente tiene sintomatología, pues quiere decir que muy probablemente hay un problema oclusal que le está generando sobrecarga al ligamento. El desarrollo del ligamento periodontal es progresivo y se va dando desde el inicio de la formación del diente. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta que en la imagen a nivel de la unión amelocemental se forman las primeras fibritas, ¿sí? La coronita, ya cuando empieza a ver termina de formarse la corona y empieza a haber una formación radicular, allí se forman las primeras fibras que se llaman crestoalveolares. Esas fibritas
están dispuestas desde la porción más coronal de la raíz hacia el hueso alveolar, ¿sí? Y a medida que nuestro dientecito va completando su formación radicular hasta el final, las fibras se van disponiendo de diferentes maneras y van tomando diferentes nombres, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante, y pues van a completar como tal su formación hasta que el diente completa su cierre apical, ¿sí? O sea, se cierra completamente el ápice, y sobre todo cuando alcanza la función oclusal, cuando alcanza una función con el antagonista, o sea, cuando el diente logra contactar con el diente vecino, ¿sí? Hasta que el diente no está en función, el ligamento periodontal no termina de formarse completamente, porque el ligamento, esa es la función del ligamento, pues ayudar a amortiguar esas fuerzas, a ir esas fuerzas al hueso alveolar. Acá ya le vamos a ver más adelante cómo tal. Tenemos las fibras dentoperiósticas, las fibras horizontales, las fibras oblicuas y las fibras apicales, ¿sí? Y vamos a ver otras que se llaman interradiculares, que solamente las vamos a ver de dientes que tienen más de una raíz, entonces de los birradiculares o de los multirradiculares. ¿Listo? Componentes del ligamento periodontal. Entonces el ligamento periodontal tiene varios componentes. Tiene unos componentes, unos elementos celulares, que los vamos a ver, pero también tiene unos elementos extracelulares. Estos elementos extracelulares están dados por las fibras periodontales, por la sustancia fundamental, que está formada principalmente por proteoglicano y glicoproteínas. Vamos a ver primero las células principales. ¿Listo? Entonces, nuestro ligamento periodontal principalmente tiene tres tipos de células, siendo la primera los fibroblastos. Los fibroblastos son las células del tejido conectivo más predominantes y cruciales en la formación del ligamento periodontal. Realizan la síntesis de la matriz extracelular, principalmente colágeno tipo 1, elastina y sustancia fundamental. Remodelan el tejido conectivo de acuerdo a la adaptación de las fuerzas oclusales y cambios fisiológicos. Se genera esa remodelación del tejido conectivo y generan contracción y motilidad, reparación y regeneración, y ayudan a regular la respuesta inflamatoria en caso de enfermedad o de disfunción oclusal, ¿sí? Entonces es importante tenerlo en cuenta, muy importante. Tenemos otra que son los cementoblastos, y hablamos del cemento en el ligamento porque el ligamento se incrusta en el cemento, ¿sí? El cemento es ese tejido que rodea la raíz, o sea, está la raíz y inmediatamente está el cemento que como que lo baña, lo cubre, es como si fuéramos yeso y llenáramos todas las raíces por todos lados de cemento. Ese sería el cemento alveolar, y a ese cemento se unen estas fibras del ligamento periodontal. Entonces hay una función de esos cementoblastos para ayudar a que esas fibras se anclen allí. Estas células secretan activamente la matriz orgánica del cemento dentro del ligamento periodontal por un proceso que se llama cementogénesis. Acá estamos viendo el cementoblasto, la porción del cemento como tal en un corte histológico. Los cementoblastos ayudan a anclar las fibras del ligamento periodontal, ya vamos a ver, se llaman extrínsecas o fibras de Charpey del cemento al hueso, ¿sí? Permitiendo soporte y movilidad fisiológica, que era lo que yo les decía en el inicio de la presentación. Nuestros dientes no son completamente estáticos, ellos tienen, al tener el ligamento periodontal, ellos tienen cierto movimiento, y eso es una articulación que se llama goncosis, ¿listo? Y esa articulación solamente la tienen los dientes, es la única articulación que se llama goncosis, y la tenemos en cavidad oral en los dientes. Entonces, cuando ustedes más adelante hagan su examen periodontal, tienen que evaluar la movilidad dental. Y ustedes al ver movilidad se van a dar cuenta que el diente se mueve. Hay un mínimo de movilidad y eso no es patológico, ¿sí? Eso se llama movilidad fisiológica. Ya si supera unos números, si vamos a tener movilidad clase 1, clase 1, clase 2, clase 3, pero el diente, todos los dientes sanos se mueven. Entonces, cuando no se mueve, sí nos podemos preocupar porque podemos estar teniendo fibrosis. Tenemos otra célula importante que es el osteoblasto. Así como tenemos el osteoclasto de este lado, que es donde está el cemento radicular del lado del hueso, que es el otro extremo donde se ancla el ligamento periodontal, tenemos el osteoclasto, ¿sí? Entonces los osteoblastos son células que se encuentran en la superficie del hueso alveolar, pues ayudan a sintetizar y mineralizar la matriz orgánica del hueso,
ayudan en la resorción y formación de hueso, lo que resulta en la remodelación ósea. Ya vamos a ver el sistema de remodelación y formación de hueso. Y en el hueso pues se da el otro extremo de las fibras del ligamento. Entonces tenemos cemento, ligamento, hueso. ¿Sí? Esa es la unidad del cabello humano. Son reclutados a partir de células madre mesenquimales del ligamento en caso de enfermedad. Son sensibles a fuerzas mecánicas y regular la remodelación de acuerdo a las necesidades funcionales. ¿Listo? Esas son las células principales. Entonces tenemos nuestro fibroblasto, el cementoblasto y el osteoblasto, todos formadores de su tejido. Y tenemos otras células que se llaman resortivas. Las células resortivas son células grandes, multinucleadas y se encargan de la resorción ósea, ¿sí? O de la resorción de cemento en caso de un cementoblasto. Entonces son grandes, son multinucleadas y permiten como tal la adaptación del ligamento a las fuerzas masticatorias y a otros estímulos. Entonces, por ejemplo, en el paciente que tiene ortodoncia, cuando se aplican fuerzas a un diente, ¿sí? Porque la ortodoncia lo que se hace es aplicar fuerza para que el diente se ubique en un lugar ideal para lograr una oclusión ideal. ¿Sí? Entonces, cuando eso pasa, como tal, se genera fuerza donde se comprime de un lado y se estira del otro. Entonces hay un estiramiento de un lado del ligamento y hay una compresión del otro lado. Entonces el lado donde hay compresión se activan los osteoclastos y se absorbe el hueso y crea el espacio para que el diente se pueda mover, ¿sí? Pero en el lado de la tensión los osteoblastos van formando huesito nuevo. Entonces se forma hueso, se reabsorbe pero se forma hueso, se reabsorbe pero se forma hueso, se reabsorbe. Si hay un mínimo de pérdida ósea, generalmente durante la ortodoncia, pero a medida que los osteoclastos reabsorben, los osteoblastos forman. Los osteoclastos reabsorben, los osteoblastos forman. Entonces es un equilibrio constante. Por eso la ortodoncia no puede ser desmesurada, no puede ser sin fuerzas aplicadas como debe ser, porque podemos generar pérdidas óseas o cuando nos vamos al control de ortodoncia, en ese mes que estamos con las fuerzas ahí como perdidas, hay una desactivación, una desregulación de ese sistema y tenemos una mayor pérdida ósea, ¿sí? Que lo que el huesito, que formación, tenemos más pérdida que formación. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo actúan las células resortivas en la remodelación ósea. Ese sistema de formación y resorción ósea se llama RAN-ligando, ¿sí? Y es un sistema como tal que va en coordinación continua entre los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Sí? Entonces los osteoblastos forman hueso, pero así como los osteoblastos van formando hueso, los osteoclastos lo van absorbiendo y los osteoclastos lo van formando y es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo, es un ciclo. Entonces nuestro huesito está en constante remodelación. Entonces, ¿cómo se da esto? Entonces tenemos acá estas células que ven en amarillito con moradito y punto morado, son los osteoblastos, ¿sí? Y los osteoblastos generan en su superficie como tal algo que se llama RAN-ligando, ¿sí? El RAN-ligando es este que ustedes ven acá, esta bolita que ustedes, este palito que ustedes ven acá, ¿sí? Ellos lo expresan con esa, y sueltan esa bolita y esa bolita se va a unir a este receptor que se llama RAN. Ese receptor RAN, ¿quién lo expresa? Lo expresan los preosteoclastos, ¿sí? Una cosa es el osteoblasto que se forma y otra cosa es el osteoclasto que es el que reabsorbe. Pero el osteoclasto antes de ser osteoclasto tiene que ser preosteoclasto, o sea, más chiquito, ¿sí? Entonces al expresar este RAN y al unirse el RAN ligando que expresa nuestro osteoblasto con el RAN que expresa nuestro preosteoclasto, cuando ellos dos se unen, este preosteoclasto se vuelve osteoclasto maduro, ¿sí? Pues ya se vuelve osteoclasto maduro, o sea que tiene la capacidad de absorber el hueso, ¿sí? Pero hay algo que se llama receptor sinuelo, que se llama osteoproteína, y es esta que se ve acá, UOPG. Este ganchito que ustedes ven acá también lo expresa el osteoblasto para ayudar a regular el sistema y que el osteoclasto no se ponga como un loco a reabsorber el hueso, ¿sí me hago entender? ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace esta osteoproteína? Esta osteoproteína se une como tal
como tal, no hay una unión de esta molécula con el RAS ligando y por lo tanto el preosteoclasto no se puede diferenciar en un osteoclasto maduro, ¿sí? Eso es lo normal, ¿sí? Que sucede en nuestro cuerpo. Sí hay una reabsorción, una remodelación, pero es controlada porque el cuerpo es muy inteligente. Entonces el osteoblasto sabe cuándo tiene que mandar la osteoproteína para que no haya una continua formación de osteoclasto, y pues pueda generar reabsorción, ¿sí? Si no, eso es todo muy equilibrado y controlado. Entonces los pacientes, por ejemplo, que tienen osteoporosis, tienen artritis reumatoide, que tienen todas estas alteraciones a nivel metabólicas del hueso, son pacientes que no tienen bien este sistema RAS ligando. O sea, hay medicamentos que llegan a generar o la normal función del RAS ligando, digamos en los pacientes con osteoporosis, frenan este sistema, ¿sí? Los pacientes con osteoporosis que toman resortivos orales, antirresortivos orales o inyectados, ¿sí? Esos medicamentos lo que hacen es generar un freno de este RAS ligando, porque la idea es que el hueso que ya está formado se mantenga, pero que los osteoclastos se queden dormidos, ¿sí? Que no haya reabsorción, porque el paciente, pues el huesito que le queda, pues hay que mantener, ¿sí? Pero ese paciente pierde la posibilidad de generar hueso nuevo, porque este sistema está frenado, está dormido, ¿sí? Entonces con esos pacientes nos toca tener mucho cuidado. Cuando nosotros hacemos un exodoncia de un paciente con osteoporosis, con artritis reumatoide o con alguna enfermedad de origen sistémico, con alteraciones del metabolismo del hueso, si sacamos un dientecito y no sabemos bien, porque no lo digo bien en la historia clínica, que era que le inyectaban denosumab cada 6 meses y nosotros no se nos olvidó, hicimos una buena anamnesis. Pues lo que pasa es que sacamos la muelita y el huesito que está ahí no se puede regenerar otra vez porque este sistema está dormido, ¿sí? ¿Y qué pasa? Pues el hueso se muere, hay una necrosis ósea y el paciente pierde el pedazo del huesito. Entonces la necrosis ha generado en pacientes que están dedicados con alteración de este sistema y se han reportado muchos casos. Creo que igual uno de los grupos de ustedes me presentó riesgo de osteonecrosis en pacientes con enfermedad periodontal. Ese es el riesgo. Los pacientes que están con ese freno a este sistema, pues pierden esa capacidad y hay muerte del hueso, hay necrosis y eso es muy grave. Doc, ¿y en esos casos qué se hace? O sea, En el caso de necrosis, sí, no ¿qué toca quitar solución? el pedacito de maxilar. Hay pacientes que pierden, o sea, la necrosis se expande y toca quitar el hueso con un bloque, ¿sí? Porque el hueso muere y ese hueso no se muere. Y pues es un riesgo para el paciente. Es importante por eso que ustedes, pues ya les hagan un poquito la parte clínica porque el tiempo pasa muy rápido, pues le hagan una buena anamnesis al paciente. Y estas enfermedades son muy comunes ahora, ¿sí? Hay muchos pacientes con osteoporosis, muchos pacientes con artritis, muchos pacientes que toman bifosfonatos orales, anticonceptivos, todo. Entonces, pues no pensar en esa partecita, ¿listo? Este es un video que se lo dio porque no me cabe por el grupo anterior, entonces ahorita se lo digo. No me detengo ahí. Entonces vemos ahora las células epiteliales. Estas son el tercer grupo de células que tenemos en el ligamento periodontal. Entonces las células epiteliales tienen forma cúbica y están dispuestos en unos grupos que se llaman escarsos, ¿sí? Se consideran restos de la vaina epitelial de Henry y estas células están ubicadas por todo el ligamento periodontal y cerca del cemento. Están ubicadas por todo el ligamento periodontal, perdón, y cuando están más cerca del cemento se llaman restos epiteliales de Malassez. Entonces, contribuyen al mantenimiento como tal del espacio del ligamento de la homeostasis del ligamento, previenen la reabsorción radicular y la anquilosis, que es cuando el diente se adhiere al hueso, se pega al hueso, ayudan a la regeneración del tejido periodontal y pueden proliferar en respuesta a estímulos inflamatorios neoplásicos como quistes o tumores, ¿sí? Entonces, estos restos epiteliales pues nos ayudan, pero cuando hay una neoplasia o hay alguna alteración metabólica por algún motivo, se activa y empiezan a formar tumores o quistes. Entonces toca tener cuidado con eso, ¿sí? O sea, tenerlo como presente. Cuanto a los elementos celulares, ya los tenemos claros. Ahora vamos a hablar de las fibras periodontales. Entonces, las fibras periodontales del ligamento periodontal se componen de dos tipos de fibras, colágeno del 96% y oxicalageno un 3%. Entonces, tenemos varios tipos de fibras.
pero ya se las voy a mostrar en otra imagen. Tenemos las fibras crespo-alveolares, que son esas primeritas que vemos acá. Tenemos las fibras interradiculares, que solamente las vamos a tener en dientes con bifurcación, o que tienen furca, o que tienen unión de dos raíces o más. Tenemos las fibras horizontales, que son esas que están en disposición horizontal, ¿sí? Tenemos las fibras oblicuas, que son esas que van en forma oblicua hacia arriba. Y tenemos las fibras apicales, que son estas que vemos acá, que nos ayudan a proteger el paquete vasculonervioso del diente. Y son estas que ustedes ven acá. En el libro de Linda están, ¿sí? Solamente que estas siglas están en español y en el libro de Linda están en inglés. Entonces, estas son las fibras crespo-alveolares, estas primeritas que ustedes ven acá. Las que le siguen son las horizontales, las que le siguen son las oblicuas y las que le siguen son las apicales. Eso que dice, esto es hueso alveolar propiamente dicho, que es esta partecita de hueso alveolar. Y esto es cemento radicular, que es donde se incrustan pues, las fibras. ¿Listo? Entonces acá vemos imágenes con luz polarizada, donde observamos en la parte inferior las fibras de Charpey. Las fibras, perdón, las fibras de Charpey son principalmente esos extremos como tal del ligamento periodontal que se van a unir tanto en el cemento, este es el cemento, como en el hueso alveolar, este es el hueso alveolar. Estas son las fibras, ¿sí? Fibras del ligamento y los extremos se llaman fibras de Charpey. ¿Listo? Arriba vemos el hueso alveolar también propiamente dicho, el ligamento periodontal y la raíz con su cemento, donde podemos ver la disposición de las fibras. ¿Listo? Fibras oblicuas. ¿Listo? Del ligamento periodontal. Entonces, ¿cuáles son las? Acá está el cuadrito, yo les hice un cuadrito, donde están las fibras, donde está la localización y la función de cada una de ellas para que ustedes las puedan estudiar mejor, teniendo en cuenta que las crespo-alveolares, sí, que son las primeritas que van, estas que se ven acá, estas son las crespo-alveolares. Las crespo-alveolares van de la raíz cervical a la cresta alveolar del hueso alveolar propiamente dicho, previenen la extrusión y los movimientos laterales de los dientes. Las horizontales, que están ya a nivel más de la porción media de la raíz, van desde la raíz media hasta el hueso adyacente propiamente dicho y resisten las crestas horizontales. Las oblicuas, que van desde el tercio apical de la raíz hasta el hueso adyacente propiamente dicho, ya son más abajitos, ¿sí? Pero no van en horizontal, sino hacia oblicuas hacia arriba. Resisten tensiones masticatorias verticales y la convierten en tensiones del hueso alveolar. Y las apicales, que están en el ápice, abajo, previenen la inclinación de los dientes, resisten la luxación, sobre todo la intrusiva, y protegen el suministro neurovascular del diente. Y pues las interradiculares, que solamente son a nivel de molares y premolar, pues que tengan más de una raíz, previenen la luxación, la torsión y la inclinación de los dientes. ¿Listo? Y tenemos la sustancia fundamental como última parte del ligamento periodontal, que es una matriz amorfa, no fibrosa y no celular, que forma el componente principal del ligamento, ayuda en el intercambio de agua, iones y nutrientes a través de las células de tejido conectivo y está formada principalmente por proteoglicanos y glicoproteínas. Ya vamos con el próximo tejido. Segundo es el cemento radicular, lo que yo les decía ahorita. Cuando ustedes hacen la absorción de un diente, se van a dar cuenta que el tejido no sale limpio, sino amarillo. Él sale, si ustedes lo secan bien y le quitan los tejidos blandos que ven para él y lo secan bien, se van a dar cuenta, le dan unos días ahí que se seque, lo pueden tener polvo, bueno. Cuando ustedes se dan cuenta, ven este tejido. Ese tejido es el cemento radicular. Y el cemento es como ese yeso que está ahí al lado por toda la bolsa, como tuviéramos el diente, y lo llenáramos de yeso ahí para que las fibras se pudieran pegar. ¿Listo? Espérense, le coloco el cargador ahí, la computadora. Entonces, el cemento radicular es un tejido con lesiones enquimatoso, es avascular, mineralizado, que forma la cubierta exterior de la raíz anatómica. El cemento es amarillo claro, es opaco, no tiene vaso sanguíneo ni linfático, no tiene inervación, no sufre transfusión ni remodelación como el hueso, pero está en deposición continua a lo largo de la vida, o sea, sí hay una deposición constante de cemento por parte de los cementoblastos a lo largo de la vida.
Entonces tiene un grosor de 16 a 60 micras. Se forma por un depósito de red de fibrillas de colágeno, precemento cementoide, la cual genera una maduración de la matriz, después de una mineralización de ese cementoide, una maduración como tal, y hay una disposición celular de cementoblastos y cementocitos constante. Como tal, es importante tener en cuenta estas características. Las funciones del cemento. El cemento proporciona unión a las fibras de colágeno del ligamento a la superficie de la raíz, eso ya lo vimos. Funciona como una cubierta para la superficie de la raíz, es un sello para los túbulos dentinarios abiertos, ayuda a mantener los dientes en oclusión funcional y contribuye al proceso de reparación después de daños en la superficie radicular. Entonces pasa en casos de perforación durante el tratamiento de endodoncia, que perforamos la raíz, lo que nos fuimos mal con la lima. Entonces el cemento ayuda a generar como tal una reparación después de un daño. Ese es un ejemplo de lo que podría pasar en un daño radicular. La composición del cemento: inorgánica del 45 al 50%, orgánica del 50 al 55%. En su porción inorgánica está formada por calcio, fosfato e hidroxiapatito, y en su parte orgánica por fibras colágenas, no colágenas, células, moléculas de adhesión y factores de crecimiento. La clasificación del cemento puede ser en tres grandes grupos. Tenemos según la localización, según las células presentes y según las fibras presentes. Entonces, según la localización, podemos tener cemento coronal, ¿sí? O podemos tener cemento radicular. En la mayoría de los pacientes es radicular. Para un paciente que tenga cemento coronal, pues es raro, yo no lo he visto, pero puede pasar, y si está documentado es porque sí lo vi, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es coronal? Que es coronal a la neuronal mesocemental por arriba, ¿sí? Entonces que está invadiendo la parte coronal de la coronita. Si lo podemos realizar un poquito, eso sería un cemento coronal. Y si no, el resto es cemento radicular, solamente que cubre la porción de la raíz. Según las células y fibras presentes, tenemos el afibrilada celular como tal, que se encuentra principalmente en la porción cervical del esmalte, o sea, entre la melonera mesocemental y la primera porción coronal de la raíz. Tenemos el celular de fibras extrínsecas, que es el segundo, que se encuentra en la porción media, o sea, entre la coronal y media de la raíz, y contiene principalmente, este es el que principalmente contiene las fibras de Charpey, ¿sí? Que contiene las fibras de Charpey, y pues es muy importante como tal en el aparato de inserción, conectando al diente con el hueso alveolar propiamente dicho, a celular de fibras extrínsecas. Luego tenemos los celulares, que está dividido en estratificado mixto celular y celular de fibras intrínsecas. Entonces estos dos son acelulares, los primeritos, y los segundos son celulares. Entonces en el estratificado mixto celular, que es este de acá, se encuentra en el tercio apical de la raíz y en las furcas, ¿sí? Y el celular de fibras intrínsecas ya se encuentra más como tal hacia la parte del ápice de la raíz. ¿Vale? Entonces acá vemos como tal dos imágenes donde se observan igualmente los tejidos que les estoy acabando de nombrar. Este es el cemento radicular, este es el diente, y estas son las fibras del ligamento periodontal y el hueso alveolar. Entonces recordar que los extremos que se unen tanto al hueso alveolar, como tanto al cemento radicular como al hueso alveolar, se llaman fibras de Charpey, están firmemente unidas al cemento. El cemento en realidad es un tejido pues muy importante porque sé que nos va a dar el anclaje. Y este es otra donde podemos observar el ligamento periodontal junto con todos los vasitos sanguíneos que tiene, ¿sí? Estos que ustedes ven son vasos sanguíneos, o sea, es altamente vascularizado. Y estas fibritas que ustedes ven acá en verdecito, más oscurito, más intenso, son las fibras de Charpey, los extremos de ese ligamento que se van a anclar al cemento radicular y al hueso alveolar propiamente. ¿Listo? Tenemos la unión amelocemental, que es la unión entre el esmalte y el cemento como tal, y puede haber tres tipos de unión amelocemental. La primera es superpuesto o donde podemos ver como la superposición del cemento sobre el cemento, del cemento sobre el esmalte, perdón. Si lo vemos así,
Radiográficamente, principalmente podemos observar de pronto esa superposición del cemento al hueso sería pues una superposición. Este es donde lo vemos borde a borde, ¿sí? Entonces vemos que el cemento se encuentra borde a borde con el esmalte, pero también lo podemos encontrar separado. Podemos ver que el cemento está separado del cemento y tiene un gap o un espacio, como acá. Vamos a ver el último tejido, que es el hueso alveolar. El hueso alveolar es la parte del maxilar y la mandíbula que forma y sostiene los alveolos de los dientes. Como ustedes saben, es un tejido que es especializado. Acá estamos viendo una fotografía de sección transversal del maxilar superior. Ustedes ya saben esto por anatomía, pero igual pues no les traje esta imagen para que ustedes puedan ver como los tipos de huesito que tenemos. Entonces tenemos el hueso. Hay un huesito que es el hueso cortical, que es esta porción más externa. Tenemos el hueso esponjoso, que es esta parte interna donde se ven las raíces de los dientes, ¿sí? Y pues se ve ancho porque están las raíces, estaban los dientes de ese occiso o paciente que fue, ¿sí? Y vemos que la tabla palatina es más gruesita que la tabla vestibular. Generalmente es así, y eso depende mucho de algo que se llama fenotipo periodontal, que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, mientras haya dientes, hay hueso alveolar, ¿sí? Mientras hay dientes, hay hueso alveolar. Si el diente se extrae, el hueso alveolar se pierde, y por lo tanto empieza una reabsorción importante de ese hueso que está allí. Entonces, acá por lo menos gruesito por lo que tenemos todas las porciones radiculares de los dientes. Cuando tenemos una distribución de fuerzas inadecuadas, acuérdense que el ligamento periodontal lo que hace es distribuir las fuerzas y llevarlas hacia el hueso alveolar. Pero si esas fuerzas son muy grandes o son pocas, o además de eso mi paciente tiene enfermedad periodontal y demás, empiezan a aparecer defectos a nivel del hueso alveolar. Este defecto se llama dehiscencia y es cuando tenemos una pérdida completa de parte de la tabla vestibular. ¿Sí? Ustedes ven acá que se ve expuesta parte de la raíz. Y tenemos otra que se llama fenestración, ¿sí? Donde tenemos huesito en la porción más coronal, pero tenemos una pérdida ósea hacia la parte de la raíz, pero tenemos hueso debajo, o sea, es como que le queda un agujerito en toda la mitad de la tabla. Eso se llama una fenestración. Y eso pues depende de las fuerzas, ¿no? Cómo están distribuidas. El hueso alveolar como tal, pues acá lo podemos observar. Tenemos el proceso alveolar como tal, que es donde encontramos el diente. Y podemos encontrar el hueso sea esponjoso o sea compacto, depende del sitio. Generalmente maxilar superior tenemos más hueso compacto, más hueso esponjoso que compacto. El maxilar inferior más hueso compacto que esponjoso. Tenemos el hueso basal, que es el que está por debajo del alvéolo. Y tenemos la cortical como tal, del hueso cortical, que es el que está por fuera. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se da esa formación de hueso? Mediante una ossificación intramembranosa dentro del ectomesénquima que rodea el diente en desarrollo. Ustedes lo saben mejor que yo, toda la formación del hueso, porque el tiene más fresco. Cuando un diente deciduo se desprende de su hueso alveolar, es un diente mal llamado de leche, que solamente podemos decir de leche a la mamita o al papito del bebé. Para nosotros es temporal o deciduo. El diente permanente se ubica en su lugar y desarrolla su propio huesito. Entonces se pierde el huesito del diente temporal, se pierde cuando él se cae o se exfolia, y luego al salir el otro y va formando su propio hueso alveolar. Eso es todo también es un mecanismo muy equilibrado, la pérdida del temporal con la salida del permanente. Por eso la idea es cuidar pues, que nuestros pacientes pequeños no pierdan los dientes chiquitos, cuidar. Aunque el hueso alveolar y el hueso basal tienen diferentes orígenes, se derivan en última instancia el ectomesénquima de la cresta alveolar, tanto entre el alveolar como el basal que está debajo del alvéolo. ¿Listo? Las funciones del hueso principalmente son protección, protegiendo al diente, pues en la cavidad, pues, protege la raíz del diente y lo protege contra diversas fuerzas, de soporte, como soporte para las raíces de los dientes, tanto por vestibular como por palatino, amortiguador de las fuerzas también, a los tejidos subyacentes y ayuda a tener una buena adherencia de las fibras del ligamento periodontal. En cuanto a las partes, tenemos el huesito esponjoso y el hueso compacto. Tenemos las placas corticales,
la parte externa e interna del hueso alveolar. Tenemos el hueso esponjoso y el hueso compacto, que es el que está más externo. ¿Listo? Entonces acá tenemos una imagen donde se está alveolando el hueso esponjoso. Entonces, el hueso alveolar denso propiamente dicho, que es este que ustedes ven acá, este es el huesito alveolar, se encuentra frente al ligamento periodontal de estos dos dientes. Este es un corte donde se observan los premolares. ¿Listo? Entonces se observan los dos premolares y se observa frente a ellos el ligamento y el hueso alveolar propiamente dicho, como tal. Y como vemos, como este huesito se ve bien trabeculado, es un hueso donde se ve bastante trabeculado óseo, y pues médula ósea principalmente. ¿Listo? Entonces, para observar. Tenemos la osteona, que es el sistema de Havertz, que es la unidad estructural y funcional del hueso compacto, donde tenemos esta es la osteona y en el medio tenemos algo que se llama canal de Havertz. Esto que se ve como circulitos alrededor son laminillas óseas, y en esas laminillas se ubican los osteocitos, ¿listo? Que son como osteoblastos inmaduros, todavía se quedan ahí como en lagunitas. Ellos se ubican ahí en esas laminillas óseas, y el conducto de Havertz es por donde, como tal, va a pasar todo el paquete vasculonervioso que va a irrigar el hueso compacto. Entonces, tener en cuenta eso. Esta es otra imagen donde los canales de Havertz, que son estos, ¿sí? Se pueden considerar como elevadores de un edificio, o sea, como los ascensores, y los canales de Wolman como los pasillos. ¿Listo? Los de Havertz, como les dije anteriormente, están rodeados por laminitas concéntricas de las llamadas laminillas óseas, y estos puntitos rojos son los osteocitos, ¿sí? Y estos sí no están rodeados, ellos atraviesan, o sea, los canales de Wolman, como son los pasillitos, ellos atraviesan esos canales de Havertz como tal, y entre los dos generan la osteona o la unidad fundamental del hueso compacto. Tenemos también el periósteo, ¿listo? El periósteo es la cara exterior del hueso cortical y está formada por una membrana de tejido conectivo. El periósteo es este que observamos acá, y el periósteo tiene varias células osteoprotegidoras que se pueden diferenciar en los osteoblastos maduros, ¿sí? Entonces es una capa muy importante porque tiene una alta capacidad de regeneración. Nosotros lo utilizamos mucho en cirugía para regeneración ósea guiada, ¿sí? Entonces en algunos casos la utilizan, o sea, lo que pasa es que es muy delgadito, no es como una leona en cirugía, si no tiene cuidado la puede romper muy fácil, de la que está debido al huesito. Pero hay profesionales que logran debilidad también del hueso, que sea tan delgada, que lo utilizan como membrana y colocan el huesito ahí, y hacemos regeneración ósea guiada. El endostio es el tejido que cubre la cavidad ósea interna del hueso y como tal está formado por los osteoblastos, una pequeña cantidad de tejido conectivo, pero tiene mayor capacidad de regeneración del periósteo. La composición del hueso de su parte extracelular puede ser inorgánico en un 67%, orgánico en un 33%, orgánico formado por fibras colágenas en un 28% y en un 5%, tipo celular de las células con osteoblastos, osteocitos, osteoclastos. Acá están las características más importantes tanto de los osteoblastos como de los osteocitos. Ya vimos pues varios de lo que les acabo de dar de los osteoblastos y los osteoclastos. Y el osteocito se trata básicamente de osteoblastos modificados que quedaron atrapados en lagunas durante la secreción de la matriz ósea. Y como tal, esa transformación de los osteoblastos en osteocitos depende de la velocidad de la formación de los que se quedan como estancaditos y se quedan ahí atrapados en esas lagunas y se denominan osteocitos. Los osteoclastos, recuerden que son las células grandes multinucleadas en forma de cepillo que generan la absorción ósea y actúan en el sistema ligando, y el osteoblasto es el formador de hueso, que son células mononucleadas que sintetizan proteínas colágenas y no colágenas y que se derivan de células mesenquimales pluripotenciales o pluripotentes. Listo, chicos, esa es la parte de unidad dento alveolar. Entonces la idea es que ustedes durante esta semana
A nosotros en el laboratorio vamos a manejar igual la maqueta. Es una maqueta de la unidad de alveolar, donde ustedes, de forma creativa, como ustedes quieran, con los materiales que ustedes quieran, se emparejan, hagan como una estructura, como ustedes lo quieran exponer, de ligamento, cemento y hueso alveolar, ¿sí? Es importante que aparte, o dentro de la misma dibujito, coloquen la distribución de las fibras de ligamento. Parte, así como hicieron con el aumento gingival, donde se explicaban las fibras gingivales, también tienen que explicarnos las fibras del ligamento periodontal. Eso es para que lo tengan en cuenta. El horario a nosotros nos lo enviaron hasta el sábado tardecito. Entonces, dentro del horario que nos mandaron, lo que vamos a hacer es que sí, los laboratorios van a quedar cada 8 días y son presenciales. Lo que no aumentaron fue el tiempo, los laboratorios van a quedar en 1 hora. Entonces, pues igual nos toca como correr un poquito, porque pues antes teníamos 1 hora y media, ahora tenemos 1 hora. Vamos a mirar a ver qué logramos hacer durante ese tiempo. Igual todos esta semana tienen que venir preparados para la elaboración de la maqueta, ¿sí? La maqueta de la unidad dentro alveolar. Los que no sustentaron dentro de 8 de la unidad cognitiva, la idea es que nos alcancen a sustentar esta semana. En cuanto al proyecto integrado, yo ya tengo el cronograma del proyecto integrado. Las entregas, según las fechas que yo les voy a enviar al grupo,